Vamos a seguir entonces con el tema de dinámica, las leyes de Newton. Hoy vamos a ver fuerzas, algunos tipos de fuerzas que hay, de cuerpos que aparecen vinculados. En principio vamos a considerar un par de cuerpos, masas. La clase pasada entonces estuvimos viendo las leyes de Newton, la primera ley, el principio de inercia. La segunda ley, que se expresaba como una fórmula, fuerza igual a masa por aceleración, donde allí queda definida lo que es la masa inercial. Y la fuerza, hay que tener un cuidado con eso porque ahí como aparece, uno concibe la aceleración en cuanto a la cinemática, concibe la masa en cuanto a una característica de la cantidad de material que tiene un cuerpo, pero la fuerza no es fácil de digerir si uno ve la fórmula así solita. Se pregunta de dónde viene la fuerza, y bueno, está la tercera ley de Newton que habla del principio de acción y reacción, que dice que las fuerzas se ejercen de a pares entre dos cuerpos. El cuerpo 1 debido al cuerpo 2 y menos la interacción sobre la masa 2 debido al cuerpo 1. Y la clase pasada también les mencioné el principio de Matz, donde hace la medición de las relaciona con las masas. Entonces por allí es más descriptivo y más realista partir de un principio tal como el principio de Match, ¿no? Que decía que dos masas interactuando, masa 1 y masa 2, pongamos a través de un resorte, se verifica que las aceleraciones, midiendo las aceleraciones relativas, son iguales a la inversamente proporcional a las masas. Masa 2 sobre masa 1. Y que esto no es más ni menos que, si uno hace los arreglos acá, la tercera ley de Newton, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de este tema de las interacciones. Por allí es más propio hablar de interacciones que de fuerzas, porque cuando uno habla de interacciones está dejando de antemano asentado que hay dos masas que están interactuando en forma dinámica. Las interacciones en física podemos hablar en dos formas. Las interacciones fundamentales, que vamos a ver que la física nos enseña que son 4 interacciones fundamentales que hay en la naturaleza, o menos hasta que se haya descubierto. Y después están las interacciones de forma, ¿no? Interacciones de tipo descriptivas en lo que hace al manejo práctico, al manejo cotidiano de las fuerzas. Entonces vamos a empezar definiendo lo que son las interacciones fundamentales. Están las interacciones gravitacionales, que son aquellas interacciones que se dan entre distintos materiales donde cuando hay una gran acumulación de masa, hablemos del orden de cuerpos celestes, un sistema solar, sistemas satelitales, y además también, por supuesto, en la interacción nuestra de cada día con el planeta Tierra, aparecen las interacciones gravitacionales, que ya la vamos a describir de qué se trata. Están las interacciones electromagnéticas,
que son las interacciones de los campos eléctricos y magnéticos, que en principio se consideraban como que eran fuerzas separadas de fenómenos independientes, pero que a partir de la segunda mitad del siglo XIX se encontró la relación, digamos, la interrelación que hay entre el magnetismo y la electricidad, de tal manera que se empezó a hablar de un solo fenómeno, que es el fenómeno electromagnético, que lo van a ver en Física 2. Entonces, esa interacción de fuerzas electromagnéticas es la interacción que le da forma a la física atómica y la física molecular. Entonces, a partir de allí se generan los potenciales que hacen los vínculos de las partículas atómicas y moleculares. Luego están las interacciones nucleares, fuertes y débiles. Nucleares, fuertes y débiles, que por supuesto nosotros no vamos a ver ese tipo de interacción, pero como para que tengan una idea, existen y son las que mantienen la coherencia en el núcleo atómico. Son fuerzas que aparecen, por ejemplo, cuando hay una desintegración nuclear o una integración nuclear. Son fuerzas que, bueno, en principio digamos que son las fuerzas que le dan origen a la energía nuclear, por supuesto, más allá también de las fuerzas electromagnéticas, y que nosotros no vamos a estudiar ni en física 1 ni en física 2, pero son parte de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Acá creo que me pondré mejor. Entonces vamos a pasar a hablar de las gravitacionales y las electromagnéticas. Las electromagnéticas de forma directa, porque yo les decía, hay fuerzas que son descriptivas y que nos enseñan, nos ayudan a contemplar la realidad diaria, pero que en realidad, al ser fuerzas de tipo de contacto o estructurales en cuerpos sólidos, en definitiva son fuerzas electromagnéticas, porque son las fuerzas que le dan sustentabilidad a la estructura de un sólido, por ejemplo, o las fuerzas de cohesión en un líquido. Entonces, nosotros podemos hablar de fuerzas de contacto, fuerzas de rozamiento, fuerzas vinculares, fuerzas elásticas, incluso a través de un resorte, pero son todas fuerzas cuya naturaleza subyace en las fuerzas electromagnéticas. ¿Se entiende la distinción? ¿Se entiende la idea esa? Bueno, está claro entonces. Entonces, en cuanto a las fuerzas que podemos considerar, por ejemplo, la interacción gravitacional. Ya Newton nos enseñó que existe la ley de atracción universal, gravitacional, que dice que dos masas considerables, del tipo de los cuerpos celestes, como dijimos, se ejercen fuerzas de interacción, digamos, fuerza sobre la masa 1,
dividida a la masa 2, fuerza sobre la masa 2 dividida a la masa 1, que cumplen entonces el principio de acción y reacción, y que el módulo de las fuerzas es igual, por supuesto, y que es igual a una constante de atracción gravitacional multiplicada por las masas gravitacionales dividido la distancia que separa las masas. Nosotros, como acá estamos definiendo esta ley de atracción gravitacional y decimos la distancia que separa las dos masas, la distancia d, estamos haciendo hincapié en que son masas puntuales, porque si las masas fuesen con un determinado tamaño del orden de la distancia que separa, es difícil interpretar cuál es la distancia que separa, ¿no es cierto? Si yo les hago un planteo así, de dos masas de tamaño del orden de la distancia que las separa, ¿cuál sería la distancia que las separa? ¿Sería entre este punto y este? ¿O sería entre este punto y este? ¿O aquí, entre este punto y este? La verdad que está indefinido cuál es la distancia que separa las masas en ese caso. Entonces, lo más apropiado para definir, sin lugar a dudas, es definir para masas puntuales, que no dependen del tamaño ni la forma. Entonces, ahí sí, la ley de atracción gravitacional, la formulita que expresa, está bien definida. No es que para el caso de masas extensas no haya una forma de expresarlo, sino que ahí va a haber que considerar algún punto en especial sobre el cuerpo, cada uno de los cuerpos, llamado centro de gravedad, donde se puede expresar que es como si la masa estuviera concentrada en el centro de gravedad. Pero para llegar a eso lo vamos a ver el cuatrimestre que viene, el tema del centro de gravedad, el centro de masa. No estamos ahora en estos momentos en condiciones de expresar con exactitud de lo que estamos hablando. Entonces, nos conformemos por ahora con hablar de las masas puntuales. Entonces, gamma es una constante. Las masas gravitacionales son en principio una cantidad de materia relacionada con el principio de atracción gravitacional, y la distancia al cuadrado, la distancia que separa las masas. Entonces, lo que dice la ley de atracción gravitacional es que justamente las fuerzas son exclusivamente de atracción. El año que viene van a ver en fuerzas electrostáticas, por ejemplo, que las fuerzas electrostáticas pueden ser de atracción o de repulsión, conforme sea el signo de la carga eléctrica que estén interactuando, la relación de signos. En el caso de la atracción gravitacional solamente es de atracción. Seguramente si las fuerzas también fuesen de repulsión, las cosas serían distintas. Pero son exclusivamente de atracción. Entonces este es el módulo de las fuerzas, dependiendo de estas masas que interactúan, dependiendo de la distancia que las separa. Y es la fuerza que le da, de alguna, digamos, le da forma a las órbitas planetarias, a las órbitas satelitales. Es esa fuerza, la fuerza de atracción gravitacional. Entonces, supongamos que si estamos hablando del cuerpo terrestre, del planeta Tierra, y nosotros estamos ubicados sobre la superficie terrestre,
podemos hacer una distinción acá, dar forma a digamos, a lo que vamos a empezar ahora. En ese caso, supongamos sería la masa del planeta, el planeta, digamos, y nosotros que estamos parados allí sobre la superficie de la Tierra. Nosotros sabemos, ustedes ya saben que estamos traccionados por esta fuerza peso que está dirigida hacia el centro del planeta. Entonces, ¿qué forma tiene la fuerza de atracción gravitacional en este caso? Bueno, en este caso estaría dada por gamma, por la masa gravitacional terrestre, por la masa gravitacional, digamos, del hombre que está parado allí, dividido la distancia que separa las masas. Desde un punto de vista... ¿Qué sería eso? Perdón, profe. sería la fuerza peso, La fuerza de peso. la fuerza de atracción gravitacional entre el hombre que está parado sobre la superficie del planeta, le vamos a llamar peso. Entonces, para hacer de alguna forma, dar un resultado a todo esto, uno puede identificar que se puede demostrar que desde algún punto de vista la masa terrestre es como si estuviera concentrada en el centro del planeta a los fines prácticos, y que la distancia, en ese caso, la distancia D que separa las dos masas que están interactuando vendría a ser el radio del planeta. Estamos sobre la superficie, el radio del planeta vendría a ser la distancia D que separa las dos masas. Y si uno hace una elección de unidades de tal manera que la fuerza acá nos tiene que dar en unidades de fuerza, ¿no? En peso. Cuando nosotros tenemos la segunda ley de Newton que nos dice fuerza igual a masa por aceleración, desde el punto de vista de las unidades, nosotros ya tenemos entendido que la masa está dada en kilogramos y que la aceleración está en metros por segundos al cuadrado. Si expresamos esas unidades en el sistema de unidades MKS, nos define la unidad de fuerza en MKS, que es el Newton. Entonces, si acá, al expresar esta formulita para este caso que estamos analizando, nos tiene que dar el peso en Newton, que es la unidad de fuerza, tenemos que trabajar en unidades coherentes. Entonces, si vamos a expresar, por ejemplo, esto que englobo acá, que resalto ahí, gamma tiene que estar en unidades de MKS, la masa gravitacional, ahí lo que vamos a hacer es establecer una relación 1 a 1 entre la masa inercial que nos da la segunda ley de Newton con la masa gravitacional de la que habla la ley de atracción. Entonces, emparentamos la masa inercial con la masa gravitacional a través de un factor 1. Y en ese caso podemos directamente expresar estas masas gravitacionales en términos de unidades de las masas inerciales. Y la cosa funciona bien, funciona a la perfección, pero siempre teniendo en cuenta que la ley de atracción gravitacional está referida a masas interactuantes gravitacionales, de tipo gravitacional.
y que la masa de la que nos habla la segunda ley de Newton, la masa inercial, es una masa cuya característica principal es que es la característica del cuerpo que hace que se oponga a la variación del movimiento. Entonces, si bien lo vamos a tender a la unidad, a que sean, digamos, desde el punto de vista de las unidades, sean la misma cosa, pero conceptualmente la masa gravitacional no es lo mismo que la masa inercial. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea esa? ¿Están ahí? Me mareo un poco lo que es la masa inercial. La masa inercial es, olvídate del peso, es una cualidad del cuerpo de oponerse al cambio en el movimiento. Entonces, si por ejemplo vos tenés que empujar una bici, no va a ser lo mismo que tengas que empujar un camión. ¿Por qué? Porque más allá de las fuerzas de rozamiento que pueda haber, evidentemente al tener una masa inercial más grande el camión, se opone al cambio en el movimiento. Si el camión está quieto, se opone a que uno lo empuje y lo quiera poner en movimiento, ¿no? O al revés, si está en movimiento, cuesta más aplicar una fuerza de frenado, tiene que ser mayor, si la idea es que si venía en movimiento se quede quieto. En cambio, la bici o una moto, si uno quiere empujar la moto o frenar la moto, por supuesto, al tener una masa inercial más chica, la oposición o, digamos, la fuerza contraria o a favor que hay que hacer es muy distinta que con respecto al camión, ¿no? Entonces eso nos habla la segunda ley de Newton y la masa inercial. En cuanto que a la aceleración es la magnitud que está expresando el cambio en el movimiento. ¿Se entiende la idea? Bien, bien. Entonces, si la fuerza peso nos tiene que dar en Newton, dijimos vamos a hacer las unidades coherentes para gamma, la distancia esta D estará en metros, y entonces las masas inerciales las vamos a expresar en kilogramos masa. Entonces, esto nos va a dar que el peso en Newton va a estar expresado como la aceleración de la gravedad G por la masa, en este caso la masa inercial del hombre. O sea, G pasa a ser esto que yo encerré acá en la figura esta, vendría a representar la masa de la Tierra multiplicado por gamma dividido por el radio terrestre, porque esta distancia de separación, dijimos, va a ser la distancia entre donde está parado el hombre y el centro del planeta. Entonces, G, la aceleración de la gravedad, ustedes ya saben que, dando esos datos, G más o menos vale aproximadamente 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, y funciona como una aceleración. Esto, si se quiere, es una relación vectorial, porque en realidad ahí estamos expresando magnitudes vectoriales, tanto las aceleraciones como las fuerzas son vectores, entonces
Al peso muchas veces se lo designa como mg. Ustedes van a ver expresado en problemas y en el teórico también. Vamos a expresar el peso directamente como mg porque es como que aplicamos la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, donde la aceleración entonces es g. Todos los cuerpos que están sobre la superficie terrestre tienen esa fuerza de atracción, ese peso, hacia el centro de la Tierra. Y esta dirección de la aceleración g es la que da la dirección de la vertical. Entonces, g va a depender de la latitud del lugar, porque el planeta no es exactamente una esfera, sino que está achatado en los polos, ensanchada en el ecuador. Entonces, va a depender de la altitud sobre el nivel del mar, va a depender de la latitud del lugar, va a depender también si por allí en la zona hay fuentes gasíferas, donde esas fuentes gasíferas, por supuesto, el gas es más tenue en cuanto a la cantidad de materia que contiene. Entonces se puede identificar también por diferencias en G, midiendo con mucha precisión G. Se puede identificar también fuentes de hidrocarburos. Desde el punto de vista del principio de acción y reacción, el peso entonces está en el centro de gravedad del hombre y hay una fuerza de reacción en el centro de la Tierra que vendría a ser el par de acción y reacción. Siempre es conveniente identificarlo, y que son fuerzas con el mismo principio de interacción. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo una caja apoyada sobre la superficie terrestre, una caja, va a tener un peso, mg, y la reacción del peso va a estar aplicada sobre el centro de la Tierra, con una fuerza igual y opuesta, menos mg. Por supuesto que la masa terrestre en realidad no se entera mucho de que hay alguien que le está haciendo una fuerza de atracción, porque esto es como si fuese el camión, pero muchísimo más grande, ¿no es cierto? Con mucha más masa. Entonces, la fuerza que le pueda estar aplicando la caja a la Tierra, en la Tierra prácticamente ni se entera, pero existe esa fuerza, y el par de acción y reacción en este caso están así ubicados sobre distintos cuerpos, ¿no? Ahora bien, si la caja estuviera en el aire, por supuesto el peso estaría acelerando, cambiando, digamos, el movimiento de la caja de tal manera de hacer un movimiento variado, ¿no? Eso ya lo vimos como tiro oblicuo o como caída libre o tiro vertical. Son los análisis cinemáticos de una situación donde la aceleración de la gravedad G es la aceleración que está actuando sobre el cuerpo en el aire. Pero al estar apoyada, está quieto. ¿Qué quiere decir eso? Segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y que no haya aceleración, que el cuerpo esté quieto, solo puede ser por dos motivos: o que no exista fuerza aplicada, o que la sumatoria de las fuerzas sea cero. O sea,
aceleración igual a 0 implica que la fuerza es igual a 0, o bien, si existen fuerzas, que la sumatoria de las fuerzas sea igual a 0. En este caso, el cuerpo está quieto, no tiene aceleración, pero existe la fuerza peso. Quiere decir que hay otra fuerza aplicada sobre el cuerpo para anular el peso y que no exista aceleración. Entonces, ¿cuál es la situación? La realidad es que yo les hablaba de que existen fuerzas electromagnéticas a nivel que le dan estructuras y rigidez a las estructuras moleculares de los cuerpos sólidos, por ejemplo. Entonces, esa rigidez es como, imagínense ustedes, vale una idea clásica, análoga, es como si la masa estuviera apoyada sobre resortes. ¿Mm? Y que al apoyar la masa sobre la superficie terrestre, en forma imperceptible al ojo humano, por supuesto, pero es como que en las superficies de interfaz entre la superficie de la caja y la superficie terrestre estuvieran interactuando pequeños resortes que al ser comprimidos ejercen una fuerza de reacción. Entonces, esas fuerzas de resorte comprimido es lo que le da, digamos, el equilibrio final, porque digamos que va a estar actuando sobre la caja el peso mg y la reacción de vínculo, que se llama, una normal n, de tal manera que n más mg es igual a 0. Esa normal n es una fuerza de interacción superficial que es normal a la superficie de interfaz entre las dos superficies que están interactuando. La normal no es que tenga cualquier dirección, tiene la dirección normal a la superficie. Entonces, ¿cuál sería la reacción a la normal? ¿Qué piensan ustedes? Principio de acción y reacción. ¿Cuál sería la reacción a la normal? ¿Dónde está? En el peso. No. El peso, el par de acción y reacción del peso, ya les hablé que está mg aplicado, supongamos, en el centro de gravedad del cuerpo. Y menos mg está aplicado en el centro de la Tierra. O sea que ya está. El peso no puede ser reacción de la normal. ¿Se entiende? Para la normal debe haber otra fuerza de reacción. Hay otro par de acción y reacción allí que es como que la reacción de la normal es a través de estos resortitos, está aplicada sobre la superficie terrestre. ¿Mm? Hay otro par de acción y reacción allí. ¿Lo ven a eso? Esto es fundamental entender este concepto. Juan Cruz, ¿cuál es la duda, Juan Cruz? ¿Qué es lo que no te cierra allí? Menos n es una fuerza, o sea, es como que, ponete vos, estás empujando una caja. Disculpen los dibujos rudimentarios, pero supongamos que
Está empujando una caja. Entonces vos le ejercés la fuerza de la caja. Principio de acción y reacción, sobre la palma de tu mano, la caja te ejerce una fuerza a vos en sentido contrario. ¿Eso lo identificás así? ¿Entendés que es así? Bien. Entonces, si esto está claro que es así, el principio de acción y reacción a través de fuerzas de contacto, acá también hay fuerzas de contacto y que el piso le ejerce una fuerza a la caja, denominada fuerza normal, y que la caja a su vez le ejerce una fuerza al piso en sentido contrario. Y el piso evidentemente hace acuse de residuo porque si pensamos que son como resortes, el piso se está deformando por la aplicación de la fuerza que la caja le ejerce al piso. Es como deformando, digo, cuando vos te paras arriba del colchón de la cama, el colchón se deforma, evidentemente, porque hace acuse de recibo de la fuerza que vos estás ejerciendo, una fuerza de contacto. No es la fuerza peso, ¿eh? Una fuerza de contacto. O sea, la situación es el equilibrio en este caso. Y para lograr el equilibrio, al existir la fuerza peso, sobre el cuerpo debe haber otra fuerza igual y opuesta a la fuerza peso, pero que no es la reacción de la fuerza peso. No es la reacción. La reacción de la fuerza peso, ya dijimos, está aplicada en el centro de la Tierra. La fuerza esta normal es una fuerza de vínculo a nivel superficial, son del tipo de fuerzas de contacto que uno puede concebir que está allí presente y que su naturaleza es de tipo electromagnético desde el punto de vista que son parte de fuerzas estructurales a nivel molecular. Cuando existen interacciones moleculares, existen seguramente también, haciendo un análisis clásico, dislocación de las moléculas, llámese resortes, entonces reacciona la molécula con una fuerza igual y opuesta. ¿Se entiende la situación? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Más. ¿Qué es lo que no cierra Ismael en este caso? ¿Qué es lo que no entendés? Ismael, ¿qué sería más o qué es lo que no entendés? La fuerza N, su naturaleza es electromagnética a nivel molecular. Lo que pasa es que nosotros no apreciamos esa interacción si queremos verla, porque no tenemos mirada para ver lo que pasa con las moléculas. ¿Me entendés? Pero ese es el principio de esa interacción de fuerza de contacto. Nosotros, en definitiva, lo que vamos a ver va a ser la caja apoyada en el piso, pero tenemos que entender que para que la caja no se mueva cuando está actuando la fuerza peso sobre la caja, debe haber una fuerza igual y opuesta que está jalando el peso. Entonces, la única forma de entender eso es aceptar que hay una fuerza de contacto. Normal a la superficie.
¿Ustedes han visto ejercicios en el práctico de plano inclinado? ¿Están ahí? Uno solo. Bueno, cuando ustedes ven los ejercicios de plano inclinado, que los van a ver en detalle con Valentín, van a ver que la horizontal es perpendicular a la vertical, ¿no? Y que hay una superficie que tiene un ángulo y hay la caja apoyada, en este caso va a estar sobre la superficie inclinada, ¿no? Entonces, allí, ¿qué pasa? El peso, mg, va a estar en la dirección vertical y que la superficie de contacto, en este caso, no es horizontal. Entonces, la normal n, acuérdense que la normal n siempre es perpendicular a las superficies de contacto. Son fuerzas vinculares perpendiculares a la superficie de contacto. Entonces, la normal n, acá va a haber que hacer un trabajo de sumas vectoriales, ¿no? Pero si la caja tiene una componente de la aceleración perpendicular al plano, quiere decir que la fuerza, en este sentido, la fuerza total es cero. Entonces, la componente del peso que vendría a ser acá G, acá está alfa, está alfa. Entonces, mg por el seno de alfa, en módulo, es igual a la normal. Igual y opuesta en sentido. ¿Por qué? Porque anula cualquier posibilidad de desplazamiento o movimiento que pueda haber en sentido perpendicular a la superficie de contacto. Otra situación. ¿Lo ven a eso? ¿Han visto así? Máximo, ¿qué pasó? Sí, profe, se estaba trabando, como que la conexión se estuvo poniendo medio eh, em, inestable. La, la conexión de la internet mía. Parece que sí, de la suya. Oh, lástima. ¿Qué es lo que está contando? No sé si ahora entienden bien, se escucha bien, que en el caso del plano inclinado, la caja apoyada sobre un plano inclinado es una situación diferente a la que vimos recién de la caja apoyada sobre una superficie horizontal. Que normales son perpendiculares a la superficie. En esa dirección perpendicular no hay, quiere decir que la sumatoria de fuerzas es cero, en las fuerzas componentes. Entonces, lo que está pasando es que el peso componente perpendicular a la superficie igual a mg por el seno de alfa, la normal, en este caso, va a ser igual y opuesta a mg por el seno de alfa. Eso lo van a ver con detalles con Valentín en el práctico con ejercicios. Eso es lo que dije. ¿Se entiende la situación esta del plano inclinado? Profe, o sea, se le escucha el audio, pero como está su ancho de banda Oh, mal, se ve muy chiquita la pantalla, o sea, como que se achica y se traba.
pero se escucha. Sí, sí, sí. Qué lástima. Eh, a ver, voy a seguir un poquito más. Si sigue con ese problema en la internet, eh, vamos a tratar de hacer otra cosa. Ya les voy a comentar. Pero ahí me mandaron un mensaje, no lo alcancé a leer. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? Dice que si puede repetir cómo es la equivalencia. Digamos que esta es una situación difícil de la masa simplemente apoyada sobre una superficie horizontal. La superficie tiene un ángulo a la horizontal. Entonces, sobre el plano de la superficie está actuando el peso, pero va a tener una componente perpendicular al plano de la superficie, que si el cuerpo no se desplaza en este sentido perpendicular a la superficie, porque la sumatoria de fuerza es cero. Se traba el audio, bueno. Bueno, vamos a hacer, sí, se ve que hay un problema con mi internet. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a grabar un video. Esta clase la suspendemos por este problema. ¿Se entendió esa parte? Les voy a grabar un video para terminar toda esta TD. Incluido también el principio de energía cinética y trabajo. ¿Se entendió eso? Bueno, entonces más tarde les voy a grabar un video para terminar de redondear estas ideas y le voy a plantear el teorema de las fuerzas, el concepto de energía cinética y trabajo de una fuerza. ¿Qué es lo que tenemos que ver esta semana? Porque el lunes que viene, donde teóricamente es feriado, yo los invito a que tengamos clase, porque si no, no vamos a llegar. Bueno, si hay problemas con la internet, vamos a dejar por acá. Y con el chat por WhatsApp. ¿Sí? Esperemos que mejore. Supongo que ya para el lunes que viene va a estar bien. No, nos seguimos en contacto por el WhatsApp. Chao, chao, hasta luego.